Gracias y bienvenidos un día más a ¿Y qué más? Hoy empezamos fuerte. Lo hacemos con unas declaraciones de Twitter que hizo nuestro señor, amén, Santiago Abascal, presidente de cuando circulas por la calle, siempre por la derecha. Cuanto más a la derecha, mejor. Si puede ser ultra. En otras palabras, Vox. Ya sabes, el partido de las águilas. Vamos, que el primer tuit de Santiago dice así. Aquí lo tenemos. Gracias a todos por vuestro apoyo. Seguimos con nuestro reto para afrontar la campaña exclusivamente con vuestro respaldo, generosidad y compromiso. Que no falte el hashtag España viva. Suerte que nos dice que está viva, porque ya pensaba que estamos en una necrópolis o en el videoclip de Michael Jackson, ¿os acordáis? Bueno, pero nosotros creemos que lo que realmente quería decir el señor Abascal es lo siguiente. Gracias a todos por vuestro apoyo. Seguimos con nuestro reto para el resurgir del Imperio Español, exclusivamente con el respaldo de PP y Ciudadanos. Joder. Pero esto no acaba aquí. El siguiente tuit del señor Abascal dice, a ver, aviso a navegantes de fake news. Vox decidirá su adscripción a grupos o su no adscripción únicamente en función de los intereses de España y de los españoles. Fin de la cita. ¿Os reís de España? No sé. Y claro, los de redacción han hecho su magia y han puesto esto. Aviso a navegantes y propaganderos de fake news. Me sudan los huevos con que nos aliemos mientras España esté unida. ¡Arriba! Fin de la cita. Bien arriba siempre, claro. La cosa continúa con unos tuits de su mejor amiga, Ana Gabriel. ¿Os acordáis? Ex miembro de la CUP, que está de Erasmus en Suiza. Que dice lo siguiente. Un any fora de casa i és perquè m'estimo el meu poble i el vull millor, que allà on sigui m'estimo les que es lluiten. O sea, me parece un tweet muy bonito, la verdad. Esto es de Lorca, pero lo que creíamos que quería decir era un any fora de casa sempre em diuen que porto el mateix temps sense dutxar-me. Qué asco, Dios. Es veritat que oloro una mica diferent. Es una mica. Huele desde aquí, ¿sabes? Aquí es cuando las cosas se ponen tensas, porque Abascal responde a Ana Gabriel diciéndole es precisamente por ese hedor feminista, Dios, que queremos acabar con las leyes de violencia de género. Este hombre. Sí. Y Ana Gabriel responde esto. Está feo, esta gente no. Hay menores, supongo, viendo esto. Bueno, alguno del público sabe lo que son peberots. Será un pueblo de allí. Bueno, como Abascal tampoco tiene ni idea, le dicen a Gabriel. No entiendo el árabe. ¿Qué has dicho? Claro, el árabe catalán, o sea, viene a ser lo mismo casi. Claro, el hombre está preocupado. Y Ana Gabriel le responde. Nada, nada. Ojo, cuidado a lo que responde el cabrón de Abascal. Nuestro amigo Abascal, grande de España. Nada, así, y unos emoticonos que... O sea, algo de la playa, ¿no? Quiere decir, no sé, bueno... vaya par, imaginaos que estos dos tuvieran un hijo. Qué asco. Yo creo que saldría algo parecido a esto. ¿Qué es eso? Os habéis pasado con el Photoshop, ¿verdad? Eso es la cámara de los horrores, yo qué sé. Bueno, ¿os imagináis cuando tenga 19 años el pobre chaval y se quiera pirar de casa y vivir solo e independizarse? El pobre chaval, papá, mamá, he tomado una decisión, me voy a vivir solo. ¿Cómo? Claro, Abascal se pondría en modo padre hardcore, ¿sabes? Le ataría una silla rollo peli de Saw y... Dios. Saw el origen, o sea, ahí eso es la carnicería. Está un poco mazado el hijo, pero no sé. Supongo que serán los genes esos españoles o yo qué sé. Bueno, Ale, de ahí no te muevas, con el lacito y la pulserita. Vaya combo, ¿eh? Esto es un combo y no lo del McDonald's. También los de redacción han diseñado un starter pack de este chaval. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Esto qué es?
Bueno, se habrán fumado algo, yo qué sé. Ana Gabriel les habrá dejado un porrillo, yo qué sé. Bueno, seguimos con más actualidad, pero con nuestra reportera. Por favor, un fuerte aplauso para Blanca Aguilera. Blanca, siéntate. Gracias. Muy bien, Blanca. ¿Qué tal? Yo bien, ¿y tú? Ah, muy bien también. ¿Te gusta el decorado? Fua, muy fan, ¿eh? Que no se nota a los chinos. No. Ah, eso está bien. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Vale, hoy se cumple, bueno, hoy no, en general. En la vida. En un momento del espacio y el tiempo se cumplen 500 años de la conquista de México. ¿Ya? Joder. Es que yo me acuerdo. Entonces hemos salido a la calle para encontrar a la persona más inculta sobre el tema de hoy, que es el descubrimiento de América. Y yo creo que lo hemos encontrado. Seguramente. Vamos a Vamos a verlo. verlo. Buenas, hoy salimos a la calle para encontrar el ciudadano más inculto sobre el descubrimiento de América. ¡Vamos allá! Vale, la primera pregunta es, ¿en qué año se descubrió América? 1992. Muy bien, Nadia. Ni idea. 1716. Estupendo. En 1492. Muy bien. 1492. Great. ¿Sabes las tres embarcaciones con las que llegó Colón a América? No, la Santa María, algo así. ¿Sí? Eh, sí, ahora sí. Isabela, no sé. El viaje fue financiado por dos reyes, ¿cómo se llaman? Pues Isabel y Fernando. Los católicos no, que se lo denegaron. ¿Cuáles son los nombres de estos dos reyes? Martín y Carlos. ¿Hacia dónde está señalando Colón? Como a la India por ahí. La Barceloneta. Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Cipote con el nivel, o sea. Madre mía. No lo sabía más uno, normales, ¿no? Yo cada vez que veo los flipo, la verdad, o sea, no sé qué decirte. Bueno, Oye, qué mono es. ¿te gusta? Sí. Los he robado de la residencia de mi abuela. Bueno, pues Blanca, tengo una sorpresa para ti, ¿eh? Para mí, una sorpresa. Sí, un invitado muy especial. Espero que te hayas duchado, porque es una persona muy importante de la historia de España. Para mí. Sí, para ti. Un fuerte aplauso para Cristóbal Montoro. Pues no, es Cristóbal Colón, lo sé que confundí, perdonadme. Cristóbal Colón, encantado para servirle a usted y al Corona de España. ¿He llegado a la India o la he vuelto a La cagar? India no. La he vuelto... Vaya, La India creo que no. estoy harto de perderme, ¿eh? Google Maps. Eso... Qué no bronca. conozco eso, de verdad. Perdona, es que soy súper fan, entonces... ¿Sí? ¿Qué viaje te gustó más? Todos, Ah, vale, todos los viajes que hiciste. Gracias, gracias. Hombre. Sí, es complicado. que se Vale, mantenga. vale. No pregunto. Blanca, ¿le vas a pedir un autógrafo o qué? Sí, después te pido un autógrafo. No, para mí no, para mi familia y eso. ¿Sabes? No seré yo quien juzgue. Ya, perdona. es que no puedo Blanca, evitar. Blanca. ¿Por qué no vas a tu casa a dar por culo a tus padres? Bueno, pues nada, me voy. Hasta Adiós, luego, ¿eh? bonita, adiós. Es maja, un poco pesada, pero... Si tú- Bueno, le veo un poco tenso, señor Colón. Sí, es que es de las primeras veces que estoy delante de estos bichos, no sé muy bien cómo funciona. Relájese, relájese. Esto es una entrevista tú a tú, ¿eh? Como si fuera la barra del bar. ¿Qué? Es que está... ¿Qué es eso? Porque está más tieso que el cadáver de Franco. O sea, está un poco Pues muñeco. esta es Josefa. Josefa, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Álvaro. Álvaro, pues Josefa, Álvaro, Josefa. Ella es el amor de mi vida. Qué asco. Bueno, no, yo no juzgo a nadie. Ah, por- bueno, gracias. No, a mí lo que haga en la intimidad me da igual. Bueno, ¿y le sigue a todas partes o cómo va? Bueno, hoy casualmente sí. A ver, ¿cómo lo pongo para que lo entendáis? Esto es como los gatos que tenéis a día de hoy, que, bueno, pues a veces están, otras veces no están. Y bueno, cada vez que viene me trae una sorpresa. Así que... ¿Qué tipo de sorpresa? ¿Un ratón? ¿El globo? Verá, cuando se va y viene, pues, tarda mucho en el proceso. Y bueno, pues la pobre viene exhausta y normalmente pues lo que hace es cagarse encima. Pero para mí es un encanto, porque con ella he aprendido tantos colores, he aprendido mucho más de ella que cualquiera de mis sirvientes. Cualquiera de ellos. ¿Sirvientes? Sí. Querrá decir esclavos, ¿no? Yo no los llamaría esclavos, yo cuando llegué me los encontré allí y les di un puesto de trabajo. Claro. Entonces, ¿cómo los pagaba? Si se portaban mal, le daba latigazos. Y si lo hacían bien, lo hacía pero con cariño. Ya depende.
Eso para el vestuario del Madrid vendría muy bien. Bueno, igualmente muchas gracias por venir. Nada, hombre, el placer es mío, sí, me ha encantado teneros en casa. Bueno, casa, eso es relativo. Usted es más nómada, ¿no? Oye, esto es un ultraje, caballero, ¿qué está diciendo? Bueno, mejor dejemos que lo vea la audiencia. Con todos vosotros, un día con Colón. ¿Para allá? ¿No? ¿Dónde está la India? Ah, ahí. ¿Allí? Pues a mí no me diga que señale la India, que no la encuentro. Nos hemos encontrado a Cristóbal Colón, está haciéndose unas fotos con unos turistas. Vamos a ver si nos podemos acercar a él y podemos hablar con él. A ver qué nos cuenta. Yo no puedo decir que me sienta solo por aquí, llevo mucho tiempo por aquí y he hecho muchos amigos. Los turistas son pues mi día a día ahora, vivo rodeado de ellos, la verdad es que buen trato con ellos. Voy, le digo, oye, que es mío, porque no me ha pedido permiso, que a mí me gusta que la gente sea respetuosa. Voy y le digo, ¿qué es mío? Y me dice, ahí tienes otro. Por lo demás, bien, los turistas son muy buena gente, yo siento que soy uno más muchas veces, creo que paso desapercibido entre ellos. A ver, yo lo de dormir, pues depende del día. Tengo un espacio perfecto aquí con mis leones, que son como mis pequeños hijos. Y si no estoy durmiendo con ellos, porque a lo mejor tengo ganas de estar solo o lo que sea, duermo mirando las estrellas en aquí una parte que tengo. Todo esto es mío. Tengo a los señores de los puestos estos que son un amor. Por otro lado está la gente de la Rambla, que es un encanto. Las estatuas humanas son posiblemente mis mejores amigos. Cuando estoy por aquí pasando el tiempo, me gusta pasar por el mercado porque tiene muchas cosas de varias épocas y sobre todo de la mía, que a veces echo de menos. Quizás la parte más triste de vivir aquí es que echo mucho de menos la mar. Me gustaría mucho volver a embarcarme a la mar, pero mi casa no puedo dejar de ser tendida porque se me suben los turistas a las barbas. La próxima vez avisadme, porque tenía un poco manga por hombro aquello, pero si me llegáis a avisar lo limpio un poco. Sí, o sea, tenía la casa llena de gente, eso, parecía una estación de autobús. Soy muy social. Sí, se le ve. Bueno, al menos aquí en el plató de televisión se sentirá como en su casa, ¿no? Plató ha dicho, televisión, eso se puede explotar. ¿Explotar? ¿Es usted talibán o algo? No, pero yo lo que domino es el tema de explotar y traficar con esclavos. Si no he traído para eso, desconozco completamente. Sí, eso ya lo sabemos por los libros de la ESO. Esclavos como estos, a ver, los podemos ver. A ver. ¡Anda, mira, pero sí es Jorge! ¡Ah! Me sirvió muy bien, lástima que se me escapara. Desde entonces acostumbro a cortar piernas. Ya no se escapa. Joder, va fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte. Bueno, ya, pero digamos que el tema de la esclavitud es como el Messenger, ya nadie lo usa, señor Colón. Se ha quedado anticuado. ¿Se ha quedado anticuado? O sea, que la corona ya no... Pues me intriga. Bueno, espero que... Deberíamos volver al pasado, de verdad. Aquellos tiempos eran mejores. ¿Qué va? El pasado ya no importa. ¿Usted sabe cómo está la situación ahora? Pues desconozco completamente, O sea, caballero. España está más perdida que la madre de Marcos. Me parece un insulto que no sepa lo que está pasando en el país que le dio de comer. Pues, caballero, no sé de qué me habla. ¿Podría iluminarme un poco, por favor? A ver, Me pierdo con facilidad. sí, ya, se ve. Estamos en una situación muy delicada. Vale. Cataluña, sí, quiere independizarse. ¿Cómo lo ves? ¿Ha visto Cataluña, Ni Andalucía ni Murcia, yo pensaba. O sea, usted acaba de decir independizarse. Sí. ¿Y Cataluña? No, esto no... Yo estoy seguro... ¿Cómo lo solucionaría usted? Mire, yo soy un simple mercader, a mí no se me pueden preguntar estas cosas. Yo llegué allí, me encontré a gente y le di trabajo, pero... yo estoy seguro que la corona va a hacer bien. Yo estoy seguro que la corona cogerá a todos estos insurgentes y los colgará. Y yo mismo les daré mis barcos para que los cuelen de la vela más alta, si hace falta. No será usted de Vox, ¿no? No, me han Pero ofrecido vamos a ver, señor Colón, estamos en plena democracia. Pero si yo soy un demócrata, caballero. Yo soy el más demócrata quizás de aquí, porque yo cuando llegué allí me encontré a toda esta gente en taparrabos y les di la posibilidad de decidir. O llevar sacos de oro o sacos de plata. Lo que no iba a hacer era ponerlos a votar. No llevaba urnas en la galera, usted me entenderá. Joder, pues ahora se hacen con cartón. Pero bueno, esto no es muy democrático, que digamos. ¿Cómo que no? Yo es que no entiendo de otra manera el sistema. O sea, para mí... O sea, es que esta ¿qué le gente- preocupa, señor Colón? A mí no me preocupa nada. La verdad, esto... Es que veo que estos ciudadanos no eran iguales que los nuestros. Estos no eran iguales, porque yo voy a un mercado de esclavos Sí. y me los encuentro diferentes. Y usted me está diciendo como que todos son iguales. Y yo cuando iba allí, pues me encontraba más fuerte, más negro, menos negro, con mejores dientes, con peores dientes. Y yo no voy a coger al peor. No eran iguales. No eran iguales, caballero. Joder, o sea, usted para ir al mercado de esclavos era como ir Me- a la tienda de chuches, ¿no? Pues Sí, me lo pasaba muy bien.
Pero mira, ha dicho antes una cosa y no paro de darle vueltas y quiero parar aquí un momentito y quiero que volvamos atrás, que a mí me gusta el pasado. ¿Qué le preocupa? A mí me preocupa que si no usáis medios humanos para vuestra expansión, Sí. ¿cómo se expande el grandioso reino de España? ¿Qué usamos? Bueno, eso de grandioso solo queda Ceuta y Melilla. Y... Ya no A ver, es grandioso. actualmente nos tratamos como seres iguales. Lo que está usted diciendo ya es irse de madre. Pero entonces, si yo quiero llevar a alguien en mi galera, Sí. ¿cómo lo elijo? Bueno, a ver, pues para trabajar en el servicio mercantil, Sí. usted envía un currículum vitae y la empresa ya... ¿Eso qué? Eso no sirve de nada, caballero, no entiendo. No, ¿qué es eso? Currículum vitae. Sí, ¿eso para qué sirve? Eso no sirve para nada seguro. ¿Lo ve inútil? Lo veo completamente inútil. Pues precisamente los jóvenes que hemos entrevistado también nos han dicho que el currículum vitae lo ven tan inútil como un gitano sin primas. ¿Cómo no lo van a ver? Si le parece, vamos a verlo lo que han dicho los jóvenes. Vamos a verlo. Estoy seguro que estoy con ellos. España es el tercer país de la Unión Europea en precariedad laboral, por debajo de Francia y Croacia. Hoy vamos a preguntar a los ciudadanos qué piensan al respecto, si es que saben algo, claro. ¿De qué trabajas? Trabajo de cajera en Mercadona. En el cine. Yo de cajera en Mercadona también. Trabajo en limpieza. Soy catedrático de universidad. ¿Usted cree que en pleno siglo XXI se podría decir que aún hay esclavitud? Sí, y sí la hay. ¿Esclavo? No. Y no solamente esclavitud, sino discriminación. Justamente estoy en uno de los empleos en que el trabajador más puede hacer exactamente lo que quiera. Digamos que uno es lo mejor, 10 lo peor. ¿Cuánto esclavo se siente usted? Un 8 esclava. Ajá. Estaría en el 1 o en el 2. Uno. Uno, o sea, no te consideras esclava para nada. No, porque estoy haciendo, trabajo de manera voluntaria y me pagan por ello. 2, 3. ¿Hay alguna cosilla ahí que chirría? Bueno, algo siempre hay, o sea, no es el trabajo de mi vida, ni el horario de mi vida, ni el sueldo de mi vida tampoco. Realmente no me siento esclava. ¿Creéis que os pagan lo suficiente por lo que trabajáis? Sí, a mí sí. Sí, yo creo que sí. Estoy bien con el pago que me están haciendo, sí. Siempre hay que decir que no. Dejo que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Y os lanzo una pregunta. ¿Vosotros os consideráis esclavos? Madre mía, ¿eh? Un catedrático que no está conforme con lo que le pagan, supongo que será de la Rey Juan Carlos, y la cajera y la señora de la limpieza, que sí que están contentos. Made in Spain, ¿eh? ¿Quién lo diría? Mira que yo pensaba que era bueno honesto. Y estoy viendo esto y la cosa ha mejorado muchísimo. Es muy fácil esclavizar a día de hoy. Me alegro mucho de que hayáis llegado a esto. Un momento. ¿Qué ocurre? ¿Ha llegado un WhatsApp o algo? Es un tuit. Se le lleva la grúa a la carabela o algo. Me tengo que ir. ¿Qué ocurre? Me acaba de decir Josefa, de las amigas, que hay unos turistas japoneses haciéndose fotos con los leones. Y yo no tolero la falta de respeto de no pedirme permiso, ¿vale? Vaya por Así que, los sapos, venga. perdón, hasta luego. Fuerte aplauso para Colón. ¡Malditos samuráis! Bueno, vaya personaje, ¿eh? No me extraña que salgan los libros de historia, porque joder. Bueno, ya hemos visto que los jóvenes hoy en día se conforman con un trabajo de mierda y están felices. Así que en el concurso de hoy, el vencedor se llevará... A ver qué saco de aquí. Un trabajo de mierda. Un contrato de mierda en Zara. Joder, ¿quién lo diría? Preguntarle a los de Bangladesh, pero bueno. Y para ver a nuestros concursantes vamos a conectar ahora con Carlota, que está con ellos en vestuario, en los camerinos. No sé dónde está, vamos a ver. Exacto, Álvaro. Estamos en el camerino del programa ¿Y qué más? Y hoy vamos a conocer a nuestros concursantes en primicia, a ver qué tal están. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Vanessa, pero llamarme Vane. Ay, Vane, qué bien. ¿Y qué expectativas tienes para el programa de hoy? Estoy súper emocionada. ¿Y conoces a nuestro invitado, Colón? Claro, desde pequeña leía libros, lo sigo en Insta, Twitter, Facebook, en todas las redes. Ay, pues muy bien. Te dejamos aquí que te prepares un rato y en nada nos vemos en plató. Y ahora vamos a conocer a nuestro otro concursante, Samir. ¿Cómo estás, Samir? Muy emocionado, eufórico diría yo. Qué bien. ¿Y conoces a Colón? Es nuestro invitado de esta noche. Hombre, es mi ídolo. Pues muy bien, ya ves, Álvaro. Los dejamos que se preparen un rato y nos vemos en plató. Gracias, Carlota, por tu magnífico trabajo. Te echamos de menos aquí en plató. Bueno, hemos visto que sí, parecen nerviosos los concursantes. O sea, están más nerviosos que Doraemon en un control de aduanas.
Bueno, o yo cuando cago sin pestillo, pero ese es otro tema, no os voy a hablar de mi vida. Pero creo que perfecto, que ya los tenemos aquí. Vamos a dar paso a nuestros concursantes. Un fuerte aplauso que se lo merece. Qué guapos, Bueno, pues perfecto, ya están aquí nuestros participantes listos para el concurso de hoy. Hola Samir, ¿cómo estás? Bien, con mucha energía, a tope. Se te ve, se te ve. Preparado, ¿no? A tope, muy bien. Seguro que lo harás muy bien, yo confío. Y su rival de hoy será Vanessa, ¿qué tal? Súper bien, estoy muy emocionada. Se te ve, se te ve. Me encanta, a tope, a tope. Muy bien, ahora que ya os conocemos bien, a todos los participantes de hoy, vamos a ver sobre qué trata el concurso de hoy. Vista la cultura que tienen algunos sobre la historia de España, una mierda, sobre el pasado veamos qué tal se les da la cultura popular actual, es decir, el presente. La mecánica del concurso es fácil, no hay que hacer un máster para entenderla. Es la siguiente, debéis imitar a los 3 personajes que os pondremos. Al acabar, preguntaremos a nuestra audiencia cuál de los 2 lo ha hecho mejor. Y bueno, mira, votar, votar ahora, haced como los catalanes y votad, por favor. Espero que nos peguen. Aprovecho para recordaros que podéis votar desde vuestros móviles al concursante que se hará este fantástico contrato. ¿Listos? Sí. Ah, vale. Estoy hablando con monigotes. ¿Preparados? Sí. Pues el primer personaje es un grande de la literatura de España, Mariano Rajoy. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Me gusta Cataluña. Hacen cosas. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Pobrecito, no sé por qué le echaron, por lo bien que lo hacía. Bueno, Samir, empiezas tú. Vale. ¿Estás listo? ¿Estás ready? Y empieza... ¡Ya! Es el presidente quien quiere que el ciudadano vote para que el presidente sea elegido en beneficio propio del ciudadano. Te ha salido un poco cubano, ¿no? De La Habana, mi amor. Hasta que se dice que maricón. Bueno, Vanessa, ahora tú estás aquí. Venga. Españoles, españolas, en España no hay crisis. Ya. Bueno, esa frase yo de Rajoy, bueno, sí me la creo, bueno, nada mal para empezar. Vamos entonces a por el segundo. Un poco más complicado, Es la gran duquesa del barrio chino de Barcelona. La gran Carmen de Mairena. Otra película que se llama Yo soy esa, la que pone la cosa tiesa. Tenéis que votarme porque soy elegante por detrás y por delante. A turmas, te voy a dar por detrás. Es que estoy un poco cansada porque ayer me corté con un vasco y me ha dejado el culo que da asco. Soy como la Pantoja, que veo, que se me antoja. Con mucho disimulo me voy a tomar por culo. Ay, quien la pillara con 40 años menos. Bueno, venga, Samir, te toca. Adelante. ¿Ya? Sí, vamos. En boca cerrada no entran moscas, entran pollas como roscas. A mí me ha puesto. Vanessa, vamos contigo, venga. Pero qué cara, qué gesto, qué coño es esto. Oye, nada mal, parece que la conocen y todo. Bueno, perfecto, y para acabar vamos con una imitación de un personaje que tiene por lo menos 5 carreras y 8 doctorados. Tócate los cojos. Ilenia de Gandía. Soy Ilenia de Benidorm. Falsas. La chavala se va en 60 segundos, ¿vale? ¡Arancha! Cuando llegue va a pillar, ¿vale? Va a pillar por todos los lados, ¿vale? Canta la ropa de todo tipo, ajustadita, eso sí. No sé qué vamos a hacer. ¿Quién es el más matado de Gandía Sol? ¡Abraham! ¡Vámonos a Gandía Sol!
Ojalá llegue a algo en esta vida esta mujer, no sé. Presidenta, por lo menos. Bueno, Samir, venga, vamos contigo. Un momento. ¿Qué? Yo tengo que competir haciendo eso con ella, si parece la hermana gemela. Oye. Keep calm, ¿eh? Tú inténtalo. Esto es como clase de educación física. Si ve que lo intentas, te pone buena nota. Dale. Para ser como yo, tienes que volver a nacer, ¿vale? Me gusta esta Ilenia. A ver, Vanessa, danos lo mejor. Tiki tiki, miau miau, te voy a ganar, ¿vale? En la vida me ganas, ¿vale? Hasta nunca. Pues, chicos, muchas felicidades, lo habéis hecho bastante bien. Yo pensaba que, bueno, en fin. En fin, hasta aquí el concurso. Ahora veamos qué piensa nuestra audiencia. ¿A quién le darán la victoria? Chan, 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 chan. Veamos lo que han votado nuestros espectadores. Tensión. Y... ¡oh, Dios mío! El Óscar es para Vanessa. ¡Enhorabuena! Enhorabuena, Vanessa. Has ganado un contrato precario. Vas a ser flotada en Zara. ¿Cómo te sientes? No me lo esperaba de verdad, estoy súper contenta, el mejor día de mi vida. Sí, me lo imagino, ojalá estar en tu lugar. Bueno, aquí te lo dejo. Bueno, pues ahí tenemos a Vanessa celebrando ser una nueva esclava del siglo XXI, sí señor. Como una niña camboyana, muy bien. Trabajarás cada día 20 horas con un sueldo de 3 euros la hora. Hostia, mileurista, ¿eh? Nos alegraron mucho por ella y le deseamos lo mejor. Así que, nada más, nos despedimos de nuestros concursantes. Hasta la próxima, un fuerte aplauso. Samir lo ha intentado, que es lo que cuenta. Muy bien, pues solamente puedo decir gracias por venir. Aquí acaba el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Un momento. ¿Qué haces tú? Tiene que parar. ¿Tú estás en la India? He vuelto corriendo. No he llegado a la India. ¿Qué pasa? Tengo una inquietud. Me tienes que dejar, Álvaro. Por la amistad que nos une. Sí, de toda la vida. Tengo una necesidad. ¿Qué te pasa? Tengo que cantar. Yo soy muy animado y tengo necesidad. ¿Y me puedes traer una de esas cosas que hablan muy fuerte? Por favor, déjame. No, eso un no. micrófono. Sí, por favor, tráeme algo. Déjame cantar. Gracias, buen hombre, gracias. Resérvamelo para luego que me lo llevo a la galera. Bien. Sí, déjame cantar, por favor. ¿Me dejas? Yo te dejo cantar. Gracias. ¿Cuál es mi canal? ¿Cuál es? ¿Esa? La que te dé la gana. Gracias. Coloniza cualquier cámara. Bueno, dale, Don, dale. Venga, adelante. Música, maestro. ¿Qué pasa, mis esclavos? Estoy súper feliz. He soñado con esto desde 1492. Este paso lo inventé yo. Este mundo tiene lo que siempre soñé. Es el oro que busqué. Es la plata de mi piel. Mi primer amor, mi primera vez. Este es el regalo que tanto esperé, cuando no pensaba ya en volver a esclavizar. Yo lo esperaba y esto apareció. Por el amor a esclavizar. Soy yo mandando en todo el mundo cristiano. Pero yo sé que esto se me da bien y que me forro contigo. Por el amor a esclavizar. Soy yo mandando y tú currando, amigo. Y aunque me digas que esto es muy duro, y aunque sea injusto, mandaré como escarpias
Cuando está conmigo le hago sufrir, a clavar y a callar, pico y pala y a cargar. Lo sé manejar, lo sé destruir. Cuando está conmigo es esclavo otra vez, cada día sin parar. Es esclavo y nada más, menos hablar y más trabajar. Por el amor a esclavizar. Soy yo mandando en todo el mundo cristiano, pero yo sé que él no me quiere a mí y que quiere ser libre. Por el amor a esclavizar. Soy yo mandando y tú currando, amigo. Pero de aquí no te vas a librar y te quiero conmigo a currar, a currar, a currar, a currar, a currar.